Bueno, entramos ya en la estructura del Estado. Aquí hay cambios también sustanciales, aunque se mantienen determinados principios. Y empiezo por el primero, que tiene que ver con el papel de la Asamblea Nacional como órgano supremo de poder del Estado. Órgano representativo superior del Estado, que representa esa voluntad soberana de todo el pueblo, el órgano que está encargado de las mayores atribuciones por la Constitución, el órgano que tiene, como hemos explicado, una facultad única que es la facultad constituyente y por tanto, a partir de ese órgano se designan o se eligen los cargos fundamentales del Estado. Ante ese órgano hay que rendir cuenta, ante ese órgano hay que analizar los aspectos fundamentales de la nación. Y ese es el carácter que tiene que adquirir cada vez más nuestro órgano legislativo, para que cumpla su función de manera más eficaz. En el caso del Consejo de Estado, que es también una modificación también importante, se mantiene como el órgano permanente de la Asamblea Nacional. Hay una asamblea que tiene unos periodos de sesiones establecidos de manera ordinaria en la Constitución y durante el periodo de inactividad de la Asamblea, este órgano, que es el Consejo de Estado, asume la representación, quiere decir, está en lugar de la Asamblea en su funcionamiento. Aquí la novedad es que ya en el proyecto de la Constitución el jefe de Estado no estaría al frente del Consejo de Estado, sino que el presidente de la Asamblea, el vicepresidente y el secretario serían a la vez presidentes del otro órgano, o sea, el órgano permanente de la Asamblea y de la Asamblea. ¿Esto qué permite? Permite una mayor continuidad en la labor del órgano legislativo, implica también una mayor coordinación de la actividad de las comisiones, de la continuidad que le corresponde a la Asamblea y que se puede hacer desde el propio Consejo de Estado en la interacción con el resto de los organismos del Estado, etcétera. Seguimos. El Consejo de Ministros, por supuesto, se mantiene como máximo órgano ejecutivo administrativo, es el gobierno. Hay algunas modificaciones en sus integraciones, como con su integración, y en sus funciones, como veremos más adelante. Aquí hay un cambio en la jefatura del Estado, se incorpora un cargo, que es el cargo de presidente de la República, como jefe de Estado, como decíamos, independiente del órgano legislativo, con un vicepresidente, y además se instituye el cargo de premier, el primer ministro, que dirige el gobierno. Claro, aquí hemos hecho un balance. Hay muchos modelos de interacción de los jefes de Estado con los jefes de gobierno y hay varios modelos occidentales, parlamentarios, incluso en la propia experiencia de los países asiáticos, en que en muchas ocasiones el jefe del Estado es un ente para funciones ceremoniales y de representación y no adquiere prácticamente ninguna relación con el cargo del que está al frente del gobierno. Y la práctica lleva a que el jefe del gobierno sea el que dirija los asuntos fundamentales del país. Nosotros hemos hecho un balance de manera que el presidente también tenga determinadas funciones hacia el jefe de gobierno y por tanto en primer lugar es quien propone su designación a la Asamblea Nacional. Ante él hay que presentarle las renuncias o los cambios en el gabinete, en el Consejo de Ministros. Ante él tiene que rendir cuenta. El presidente puede asistir por derecho propio al Consejo de Ministros, aunque la actividad diaria, cotidiana, el gobierno estará dirigida por un premier, pero no un presidente ceremonial, representativo, sino un presidente con funciones respecto al ente de gobierno. Hay algunas experiencias, incluso en algunos estados europeos, en que esto es así, a partir de determinadas experiencias, y en los propios países, en otros países también esta experiencia existe. Lo común, como les decía, es que
la mayor relevancia en la estructura de poder del Estado la adquiere, por lo general, en estas estructuras parlamentarias, el cargo de primer ministro. No es el caso en nuestro país. Entonces, lo que les decía, la trascendencia de la Asamblea Nacional en la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque es el órgano representativo fundamental, es un órgano de elección directa. Sus diputados son elegidos directamente por el pueblo. Las misiones que tiene, las atribuciones de la Asamblea son únicas, no se repiten en otra institución del Estado. Se le incorporan otras atribuciones, entre ellos la interpretación de la Constitución y las leyes. Tarea muy importante, sobre todo cuando tengamos que analizar hasta dónde es el alcance y el sentido de una norma constitucional. Únicamente el órgano revestido de la facultad constituyente puede tener esa atribución, que es la interpretación de las normas constitucionales y a su vez las leyes. Es lo que se llamaría la interpretación auténtica, la interpretación originaria, porque la hace el órgano propiamente que asume esta atribución por las funciones que tiene. Se incorporaron también los de establecer o extinguir tributos, eso es una facultad eminentemente parlamentaria. Aquí incorporamos lo de la aprobación de regímenes territoriales de subordinación administrativa y sistemas de regulación especiales. Eso lo vamos a ver después cuando estudiemos el título relativo a la división político-administrativa, porque estamos pensando en determinados momentos se puedan crear regímenes territoriales no subordinados a las estructuras locales, sino que pueden tener una subordinación directa hacia el gobierno central o sistemas de regulación diferentes. Estamos pensando, por ejemplo, la zona de Mariel o una zona de desarrollo especial que se cree en el futuro, lugares de desarrollo del turismo que tienen otras, podríamos decir, las callerías, que tienen un funcionamiento diferente y que no tiene por qué estar subordinado al órgano local del Poder Popular del municipio, etc. Esa es una facultad que se le incorpora a la Asamblea. Lo que les decía, la mayoría de los cargos fundamentales del Estado son elegidos o designados por la Asamblea Nacional. Y aquí se incorpora la del presidente y el vicepresidente de la República. Incluye también el Consejo Electoral Nacional, el primer ministro y los gobernadores provinciales. Fíjense que estamos hablando de la elección del presidente y vicepresidente de la República. Conocemos que hay algunos criterios que preguntan que por qué no es posible hacer una elección directa y pudiera parecer esa preocupación de algunos compañeros, pudiera parecer lógica. Nosotros no somos los únicos que elegiríamos indirectamente al jefe del Estado. Es más, en muchos países el jefe de Estado en las monarquías dependen solo de un hecho de sangre, un problema de consanguinidad. No es electo por nadie. Le toca por una cuestión consanguínea. En algunos casos, los primeros ministros, que son los que llevan los gobiernos en los sistemas parlamentarios europeos, tampoco aparentemente se eligen en elecciones directas. Sin embargo, todos sabemos que esos primeros ministros o presidentes de gobierno, que son los que llevan las riendas de esos países, se eligen a través de un voto indirecto en el Parlamento. Y en ocasiones, a partir de la distribución de los votos electorales y la representación de los partidos, hay quien gana las elecciones por su partido y, sin embargo, alianzas electorales de partidos políticos dentro del Parlamento hacen que quien ganó, no el partido que ganó supuestamente el ámbito electoral y popular, es el que está representado en el gobierno. Y más cercano a nosotros, pudiéramos decir, en los Estados Unidos, donde hay una elección supuestamente para el presidente de la República, para el presidente de los Estados Unidos, tampoco es una votación directa. Hay un grupo de compromisarios que representan a los estados donde se hace la elección. Y como ocurrió en la última elección y ha sucedido en otras ocasiones en los propios Estados Unidos, el presidente ha sido electo no con el voto popular. Y nadie cuestiona eso en este mundo. Nosotros aquí tenemos una condición, tenemos una asamblea de elección directa. Y lo primero que tiene que hacer el presidente es que tiene que ser diputado. Tiene que legitimarse en primer lugar en una elección en su circunscripción electoral, en su municipio, en su distrito electoral.
Y eso le da una legitimidad total a ese presidente. Y después tiene que venir aquí y ser electo en votación directa, secreta, en la Asamblea Nacional. Y por eso nosotros no sentimos ningún menoscabo y por eso tampoco tenemos que sentir ningún cuestionamiento. Y sabemos que esos planteamientos existen. Esta es nuestra democracia auténtica, diferente, incluso mucho más genuina que la de otros sistemas. Pero tenemos que conocer todos estos detalles para poder discutirlo, para poderlo explicar, porque muchos compañeros a veces lo plantean, la preocupación. Y yo creo que este tenemos que entenderlo de esa forma. El presidente se elige en el órgano supremo del Estado, en una elección que hay que, primeramente, ser legitimado en elección popular. Y en segundo lugar, tiene que tener el voto mayoritario de una Asamblea Nacional. Es ese órgano superior del Estado. Entonces, esa aclaración yo creo que es importante hacerlo, para que se entienda nuestra manera de concebir el sistema electoral y cómo nosotros lo mantenemos. Entonces, aparte de los otros cargos que se eligen o designan, bueno, los cargos de gobierno son designados en su mayoría. Entonces, lo que les decía, el Consejo de Estado va a ser dirigido por el propio presidente, vicepresidente, o sea, la directiva de la Asamblea dirige el Consejo de Estado y permite esto, esa mayor interacción y mayor permanencia en el tiempo de las funciones de la Asamblea a partir de que estos que dirigen son las mismas personas. Hoy hay un poco una diferenciación en que la Asamblea está en un órgano, el Consejo de Estado está en un órgano que deriva del jefe del Estado y jefe de gobierno, lo cual no es más funcional, es menos funcional que lo que estamos previendo en este proyecto. Seguimos. Bueno, el Consejo de Estado, como les decía, está integrado por el presidente, el vicepresidente, el secretario. No hay otros vicepresidentes, no va a tener otros vicepresidentes. Aquí hay un cambio. En la actual Constitución se define el número de integrantes del Consejo de Estado. Son 31. Aquí fíjense que hemos derivado a que la Asamblea Nacional determine esa cifra. Ayer se suscitó la pregunta, ¿es que la Asamblea en cada ocasión lo determinará? ¿Es que habrá una norma que lo regule? Hemos derivado esa discusión para una norma posterior. Y puede ser que la norma diga, ya sería el reglamento de la Asamblea o otra ley o la ley electoral, diría o la cifra o la manera en que se precisaría esa cantidad de miembros. También estamos pensando en lo siguiente. Era un poco aventurado, era prematuro poder ya desde ahora identificar el número de miembros, por una razón que es la siguiente. A futuro hay que modificar la ley electoral. Se ha discutido, incluso se ha discutido en varias ocasiones, cuál debe ser la composición idónea en el número de los miembros de la Asamblea Nacional. Son 600, son 700, son 400, son 500. Eso tiene que ver con el número de habitantes por los cuales se elige a un diputado. ¿Por qué tipo de circunscripción electoral? Si es el municipio, si es la provincia, la circunscripción electoral. Y como ese debate todavía no está definido, no podía ahora desde el propio proyecto en la Constitución decir son 31, porque a lo mejor la cifra es superior y es insuficiente el número. O tal vez la cifra futura de la Asamblea Nacional es inferior y por tanto 31 tal vez pueden ser muchos. Por eso hemos relegado esa precisión para otro momento, ya sea por la propia ley o sea por una decisión futura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y aquí también una cuestión muy importante, que no podrán ser miembros del Consejo de Estado quienes ocupen cargos como titulares en el Consejo de Ministros, ni tampoco quienes dirijan el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo Electoral Nacional. Este es un órgano que tiene que controlar al resto, también ejerce una facultad delegada por la propia Asamblea de control respecto al resto de los órganos y por tanto no debe ser que integrantes de esas otras funciones del Estado se incorporen dentro de este órgano permanente de la Asamblea Nacional. Seguimos. Aquí se incorporan nuevas atribuciones al Consejo de Estado, entre ellos
algo que no está hoy previsto y yo creo que considerábamos que era correcto incorporar, que es que los proyectos de leyes que se someten a la Asamblea Nacional deben ser discutidos previamente en ese órgano permanente, con tiempo, que se analice, que tenga la visión del propio órgano permanente. Ahí también elegir, designar, suspender, revocar o sustituir algunos de los cargos que la Asamblea elige o designa. No podemos esperar a que haya una asamblea para determinados cargos que se puedan sustituir o cambiar en el ejercicio del cargo. Y entonces hay determinados cargos incluso que esa facultad no la puede ejercer totalmente porque es privativa de la asamblea para algunos cargos. Bueno, aquí está lo que les explicaba de las comisiones de trabajo. El Consejo de Estado tiene que asumir la coordinación y la dirección, el conjunto ahí, la coordinación de trabajo dirigido por el presidente de la asamblea de las comisiones de trabajo. Se está previendo que en cada sesión ordinaria, esto cambia también lo que está previsto hoy. Las decisiones del Consejo de Estado deben ser ratificadas en cada periodo de sesiones por la Asamblea Nacional. Y ahí estamos hablando de los decretos, leyes y otras decisiones del Consejo de Estado. Seguimos. Bueno, ahí están los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Como les decía, el presidente es el jefe del Estado, es electo, como le expliqué, dentro de sus diputados. El periodo de mandato coincide con el de la Asamblea, o sea, se elige una vez constituida la Asamblea, debe elegirse el presidente. Hay dos limitaciones. Una primera tiene que ver con el tiempo en que puede ejercerse ser presidente de la República. Y la Constitución define que únicamente lo puede ser 2 mandatos. Y después que termine el segundo mandato, no puede desempeñar ese cargo nuevamente, no puede. Y además, hay otros requisitos que tienen que ver con la edad, una edad mínima y una edad superior para el ejercicio del cargo. La edad mínima se considera 35 años, o sea, para ser presidente usted tiene que haber cumplido, tener una edad superior a los 35 años. Otro, ser ciudadano cubano por nacimiento. No puede ser un ciudadano cubano naturalizado. Tiene que haber sido cubano puro por nacimiento. Y no tener otra ciudadanía. O sea, reconocemos la ciudadanía efectiva, pero para el presidente únicamente puede tener una sola ciudadanía. En ese caso, sí no se reconoce esa posibilidad. Y aquí viene el último límite que tiene que ver con la edad para ser elegido en el cargo en un primer periodo. Y se incorpora como límite hasta los 60 años. O sea, tiene que ser una persona que tenga hasta 60 años de edad para ser electo para el primer mandato. Eso es un límite para buscar que cuando pudiera transitar los 2 periodos, no llegue a una edad demasiado, una mayoría de edad que no supone para poder ejercer el cargo en esa responsabilidad de la mejor manera. Esto también suscitó determinados análisis, se hicieron varias explicaciones de las razones por las que es necesario poner un límite tope en la edad del presidente. Seguimos. Aquí se incorporan las facultades del presidente, algunas que están en el Consejo de Estado que son propias de un jefe de Estado. Por ejemplo, las condecoraciones, la concesión de beneplácito a los representantes diplomáticos del Estado, la concesión de indultos, ustedes saben que es un perdón que se hace desde el Estado a determinadas personas que están cumpliendo sanción. Seguimos. El otorgamiento de la ciudadanía cubana es una facultad también del jefe del Estado. Aceptar la renuncia y disponer sobre la privación de la misma. Tendrá que establecerse en una ley de ciudadanía cómo eso se regula, ante quién, con qué procedimiento, si es el Ministerio del Interior ante quien se presenta, si se hace un expediente. Eso llevará una norma posterior. E igualmente, presidir el Consejo de Defensa Nacional, también decretar la movilización general. Esto actualmente es una situación excepcional que está hoy regulada en la Constitución, y la situación de desastre, que es una situación que se incorpora
al régimen de situaciones excepcionales y proponer la declaración de guerra o el estado de guerra a los órganos facultados. Si está la Asamblea, y si no, al Consejo de Estado. Aquí también, bueno, ascender en grado y cargo los oficiales de mayor jerarquía, que se definirán en la ley qué casos son de las instituciones armadas, y también disponer, cuando lo considere y de acuerdo a los reglamentos que estén previstos, el cese de los mismos. Aquí viene una facultad que también suscitó también algunos comentarios y algunas dudas, que es refrendar las leyes y decretos leyes que emite la Asamblea Nacional o el Consejo de Estado y disponer su publicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con esto se impone la facultad de veto al presidente a los actos legislativos? No. Él solamente tendrá la facultad de refrendar. Incluso no se dice refrendar o no. Él viene obligado por la Constitución a refrendar ese acto legislativo. Esto es una formalidad que tiene que ver con el papel de jefe del Estado en la configuración del Estado. Y para que tenga vigencia esa norma, pasa por su firma, pasa por su rúbrica, y es quien dispone esa publicación en la Gaceta Oficial. Aquí, como les decía, tiene una facultad de convocar y participar en reuniones del Consejo de Estado. En esa reunión puede participar e incluso en situaciones de urgencia puede convocar una reunión del Consejo de Estado, porque hay un asunto que hay que discutir y el jefe de Estado puede convocarlo extraordinariamente. Y también cuando vaya a las reuniones del Consejo de Ministros, las preside esas reuniones. Aunque, por supuesto, el jefe de gobierno dirige cotidianamente la función de gobierno. Está el cargo de vicepresidente de la República, que bueno, se elige en la misma forma y por igual periodo. Aquí no se le puso ninguna limitación en cuanto le da tope. Cuando ustedes revisen en el proyecto se darán cuenta que únicamente un solo cargo dentro de la estructura del Estado tiene la edad tope, y es con toda intención de que el presidente de la República tenga una edad que no supere los 60 años para el primer periodo de mandato. El resto de los cargos no tiene esa precisión, esa limitación. Hay quien pregunta, bueno, ¿y qué facultades va a tener el vicepresidente? Los vicepresidentes no tienen funciones propias, no tienen facultades propias. Son las que deleguen él, son las que le atribuyen el presidente. En otros países, el vicepresidente incluso, en algunos casos, la mayoría de los países no tienen funciones propias. En algunos otros casos tienen una función muy específica con el ente legislativo, y también en algunos casos el vicepresidente de la República no es electo. Fíjense también, en algunos países el presidente es electo de forma directa y el vicepresidente lo designa el presidente. Esas son diferentes fórmulas. Aquí hay una elección y por tanto primero también tiene que ser diputado a la Asamblea Nacional. Tiene que ser electo como diputado y después se elige en un binomio presidente y vicepresidente. Y aquí, bueno, la fórmula que se establece ante la ausencia definitiva tanto del presidente como del vicepresidente, en una situación que pueda ocurrir, el presidente de la Asamblea asume interinamente esa responsabilidad hasta tanto se haga la elección. Y en el caso, aunque no lo dice ahí, sí está en el proyecto, en el caso que falte el presidente por alguna razón, ya sea de forma definitiva, el vicepresidente lo asume temporalmente hasta que se elija el nuevo presidente por la Asamblea Nacional, que no tiene que ser obligatoriamente, porque la Constitución no lo prevé así, no tiene que ser obligatoriamente ese vicepresidente. Seguimos. El Consejo de Ministros, bueno, como les decía, va a estar integrado por el primer ministro, quien dirige cotidianamente, quien lo dirige permanentemente. Va a tener los viceprimeros ministros, ya no hay vicepresidente porque el cargo cambia. Son los viceprimeros ministros. Haciendo una analogía, serían los vicepresidentes, lo que ahora tiene otra denominación. Los ministros, el secretario y los otros miembros que determine la ley. Y decimos los otros miembros que determine la ley porque hoy hay un grupo de institutos que no son ministros, son presidentes. Por ejemplo, hay 3 institutos que su cargo no es de ministro, es presidente de instituto y que tienen rango de ministro porque son organismos de la Administración Central del Estado y conforman el Consejo de Ministros en la actualidad. Por eso se dice los ministros, el secretario y los otros miembros que determinen la ley. Y también se mantiene el concepto del comité ejecutivo,
Solo que aquí, además del primer ministro, que ya está definido por la Constitución, los viceprimeros ministros y el secretarios, los otros miembros del Consejo de Ministros que determine, no el primer ministro, lo determina el presidente de la República. Y ese comité ejecutivo, entre periodo y periodo de las sesiones del Consejo de Ministros, es quien lleva y toma decisiones en nombre del Consejo de Ministros. Todas las atribuciones, claro, tendrá que informar, rendirle cuenta al Consejo de Ministros como ocurre. Seguimos. Aquí se incorporan algunas otras misiones al Consejo de Ministros. Por ejemplo, lo de la cuestión de los objetivos generales y metas para la elaboración de los planes anuales de desarrollo económico y social. Y después que la Asamblea lo apruebe, tiene que entonces organizar, dirigir, controlar y ejecutar estos planes de desarrollo. Tiene que ver también con el papel del Consejo de Ministros respecto a la gestión de las provincias. Y aquí, fíjense que se establece que orienta y controla la gestión de los gobernadores provinciales, porque esos gobernadores provinciales tendrán que informar también de su gestión al Consejo de Ministros, como lo harán también en su momento, si se decide, a la Asamblea Nacional. Y otra que hoy existe también, que es crear, modificar o extinguir entidades que están subordinadas, adscritas, etcétera, a los organismos. El primer ministro, este es un cargo de designación. Sí se establece que este cargo, aunque es un cargo de designación de gobierno, es un diputado. Primer concepto, es un diputado. Y quien lo propone es el presidente de la República. Y para eso se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta 50 más 1, el total de integrantes del Parlamento. Y aquí se da las facultades, o sea, ante quién responde, o sea, tiene que responder ante la Asamblea, tiene que responder de su gestión ante el presidente, e informa de su gestión y del Consejo de Ministros y de su comité ejecutivo ante la Asamblea, ante el presidente en las ocasiones que se le señale. Seguimos. Bueno, el primer ministro representa al gobierno, convoca y dirige las sesiones del Consejo de Ministros, su comité ejecutivo, establece el ejercicio de la inspección, el control sobre la labor de los organismos, de los jefes de los organismos, e imparte también instrucciones a esos gobernadores provinciales. Y también tiene que establecer la coordinación y el control de las actividades de todos los organismos de la Administración Central del Estado. Ese es un ejercicio desde el gobierno, desde el jefe de gobierno, lo que no impide la labor que realiza el presidente respecto al primer ministro. Seguimos. Fíjense que el primer ministro no puede directamente solicitar el cambio o la sustitución de uno de los miembros del Consejo de Ministros. Él tiene que proponérselo al presidente de la República. Y el presidente de la República es quien propone a la Asamblea Nacional o al Consejo de Estado esta sustitución. Y también tiene una facultad excepcional, que es que ante asuntos apremiantes que no permitan la toma de decisión por el órgano colegiado, puede asumir determinadas decisiones, y por eso es jefe de gobierno. Por supuesto, tendrá que informarlo posteriormente al órgano, o sea, al Consejo de Ministros o al Comité Ejecutivo. Seguimos entonces lo relativo a las leyes. Aquí está el asunto de las leyes, en particular la iniciativa legislativa. Se mantienen los mismos actores que están legitimados para la iniciativa legislativa, o sea, las distintas autoridades que hoy la tienen, incluidos los ciudadanos. El número de 10.000 pueden tener iniciativa de ley ante la Asamblea Nacional. Y se incorporan los nuevos cargos: presidente de la República, la Contraloría General, que ya adquiere un rango constitucional, ya adquiere cuerpo dentro de la Constitución, y el Consejo Electoral Nacional. Y ahí está también una regulación general referida a la entrada en vigor y la publicación de las normas jurídicas. ¿Cuáles se publican? Son principios de las normas jurídicas, la publicidad de las normas y su entrada en vigor. Seguimos.